Vamos a explorar un momento fundamental en la historia de España, la invasión musulmana del año 711. Este evento no solo transformó la península ibérica, sino que también dejó una huella profunda en nuestra cultura y sociedad. ¿Cómo lograron los invasores musulmanes conquistar tan rápidamente un reino tan establecido como el visigodo? ¿Qué factores internos y externos facilitaron esta invasión? Acompáñanos mientras desentrañamos las claves de esta dramática conquista y descubrimos cómo este acontecimiento cambió el curso de la historia española para siempre. La invasión musulmana del año 711 fue un evento crucial en la historia de España. Hasta entonces, durante 1000 años, España había evolucionado desde ser una entidad geográfica con fenicios y griegos a una realidad social y cultural con Roma y finalmente a una entidad política con los visigodos. Este progreso fue bruscamente interrumpido por la invasión árabe. A principios del siglo VIII, los ejércitos musulmanes habían conquistado la península arábiga, la Gran Siria, casi toda Palestina, partes de Anatolia, actual Turquía, el antiguo imperio persa y todo el norte de África hasta el Atlántico. Todo esto ocurrió en poco más de siglo y medio, desde la muerte de Mahoma. ¿Cómo fue posible? Principalmente por la fuerza expansiva del Islam como religión y política, pero también debido a la débil estructuración del poder en los territorios conquistados. Pequeños reinos tribales, imperios en guerra civil como el persa o en crisis política y social como el bizantino, no pudieron resistir la autoridad fuerte y unificadora del califato musulmán de Damasco. En España, los ejércitos árabes también supieron sacar partido del caos. Pocos meses después de la batalla de Guadalete, el líder musulmán en Tánger, Muza ibn Nusayr, desembarcó con 18.000 hombres de refuerzo. Su ejército no era completamente árabe. Los líderes eran árabes, pero la mayoría de los soldados eran bereberes reclutados en el norte de África. Con esta fuerza, Muza se dirigió hacia los centros neurálgicos del reino visigodo, acompañado por Tariq ibn Ziyad, el comandante que había ganado la batalla de Guadalete. La invasión árabe de 711 fue un evento decisivo que interrumpió el desarrollo político de España bajo los visigodos. Los musulmanes aprovecharon el caos político de la región para expandir su territorio rápidamente. Los ejércitos árabes, liderados por figuras como Muza ibn Nusayr y Tariq ibn Ziyad, lograron grandes conquistas gracias a su organización y a la debilidad de los imperios locales. Tras tomar Cádiz y Medina Sidonia, los invasores sitiaron Sevilla, que resistió un mes hasta que los líderes locales abrieron las puertas. Después, Muza envió 2 columnas hacia Córdoba y Mérida. Estas ciudades eran clave para cualquier intento de resistencia organizada. Córdoba resistió hasta el final y sus defensores fueron masacrados. Mérida, sin embargo, presentó una oposición más dura, refugiándose tras las viejas murallas romanas. El sitio de Mérida se prolongó tanto que Muza, temiendo perder la ventaja de la sorpresa, dejó una fuerza de asedio y marchó hacia Toledo. Las calzadas romanas facilitaron la marcha rápida de las tropas invasoras. Muza entendía que conquistar Toledo era cortar la cabeza del reino visigodo, ya que era el centro de poder político. Los ejércitos de Tariq y Musa se encontraron en Toledo y la capital terminó rindiéndose. Los nobles que resistieron fueron ejecutados y el tesoro real, uno de los más ricos de la Europa germánica, cayó en manos de los moros. Es importante notar que el término moro proviene del latín mauri, refiriéndose a los habitantes de Mauritania en el norte de África. La campaña fue un paseo triunfal para los invasores. Los ejércitos visigodos no ofrecieron resistencia significativa. Estaban dispersos, huyeron al norte o se encerraron en las ciudades. Muza avanzó hacia el noroeste, tomando Clunia y sitiando Amaya, cuyos defensores murieron de inanición. Luego se apoderó de León y Astorga. Mientras tanto, Tariq llegó hasta Zaragoza, que intentó resistir. En respuesta, los moros incendiaron casas, degollaron a niños, crucificaron a los hombres y esclavizaron a las mujeres, una política de terror que se repetía en todas las ciudades que ofrecían resistencia. En los años siguientes, las fuerzas musulmanas saquearon Cataluña y Pamplona, llegando hasta Narbona, donde mataron a la guarnición local. Los visigodos sobrevivientes huyeron al norte, encontrando refugio entre los francos, y fueron conocidos como los hispanos. La marea de ejércitos árabes, ahora reforzada con miles de bereberes, mercenarios y esclavos reclutados a la fuerza, avanzó hacia el reino franco. Odo de Aquitania, en 721, y Carlos Martel, en Poitiers, en 732, lograron finalmente frenar la avalancha. La invasión árabe de 711 fue un evento decisivo que llevó a una rápida expansión musulmana
en la península ibérica. Los invasores, liderados por figuras como Muza ibn Nusayr y Tariq ibn Ziyad, aprovecharon el caos político y utilizaron tácticas de terror para asegurar su control. Aunque encontraron resistencia, lograron conquistar ciudades clave como Toledo, marcando el comienzo de una nueva era en la historia de España. En este punto, es inevitable preguntarse cómo pudo derrumbarse tan fácilmente la estructura política, administrativa y religiosa de la Hispania visigoda ante la invasión musulmana. La respuesta se encuentra en la extrema debilidad que aquejaba al reino de Toledo en ese momento. La inestabilidad política, la alta mortalidad causada por la peste y las hambrunas sucesivas habían devastado el reino. Estos problemas se alimentaban unos a otros en un círculo vicioso, dejando a la región vulnerable. Así, cuando llegaron los árabes, todo se desplomó. Además, hubo otros factores que explican la rápida conquista. Primero, los visigodos del bando de Witiza no veían a los musulmanes como enemigos, sino como aliados. No era la primera vez que un poder llamaba a una fuerza extranjera para resolver conflictos internos. Segundo, la penetración musulmana fue bien acogida por sectores influyentes de la población peninsular, incluidos muchos terratenientes hispanoromanos y la comunidad judía, que veían a los musulmanes como liberadores y le abrieron las puertas de las ciudades. Tercero, el Islam de principios del siglo VIII era un credo flexible y se presentaba como una continuación de las religiones del libro, judaísmo y cristianismo. Inicialmente, la llegada de los musulmanes no parecía muy distinta a la llegada de los visigodos 3 siglos antes. Una nueva élite guerrera tomando el poder. Sin embargo, los nuevos ocupantes no solo querían gobernar, sino también extender su dominio y construir un nuevo país a su imagen. En los años siguientes, grandes grupos de colonos árabes, bereberes y egipcios llegaron a la península. Aunque no fueron más de 60.000 en total, fue suficiente para controlar los resortes del poder. En el Islam, la conversión no es solo un acto de fe religiosa, sino también de sumisión política. Sin embargo, solo una minoría de los españoles se convirtió al Islam. Los convertidos fueron llamados muladíes, mientras que los que mantuvieron su fe cristiana bajo el dominio musulmán fueron llamados mozárabes. A estos últimos se les aplicó el estatus de dhimmi, es decir, protegidos, lo que significaba mantener sus vidas a cambio de un impuesto. Esto era necesario porque en el Islam, por precepto del Corán, los musulmanes no pagaban más impuesto que la limosna religiosa. El sistema de capitulación conocido como sula consistía en que los musulmanes respetaban las vidas y bienes básicos de los vencidos a cambio de tributos y colaboración política y militar. Para el año 715, casi todo el reino de Toledo se había convertido en parte del califato de Damasco. Sin embargo, desde ese momento, la España musulmana experimentó una serie de conflictos internos, una especie de locura fratricida. Estos conflictos surgieron inmediatamente y se resolvían con frecuencia mediante la violencia, costando la vida de muchos líderes. La causa de esta violencia era clara: la hueste musulmana era un conglomerado mal avenido de jefes árabes, algunas tropas sirias, fuertes contingentes bereberes traídos del norte de África e incluso cristianos de Mauritania que habían caído como esclavos y ahora peleaban forzados. La distribución de las tierras conquistadas, donde los mejores lotes fueron para los jefes árabes, generó disensiones. El único modo de calmar a los descontentos era emprender nuevas campañas para obtener más botín. El nuevo poder musulmán tardaría muchos años en lograr algo parecido a un orden estable. Mientras tanto, en las montañas de Asturias, algo estaba comenzando a gestarse. Después de la conquista inicial, la España musulmana se sumió en conflictos internos debido a la diversidad de su ejército y la mala distribución de tierras. Los líderes principales, como Muza y Tariq, terminaron sus vidas de manera trágica. La estabilidad del nuevo dominio musulmán tardaría en alcanzarse, y en las montañas de Asturias comenzaba a surgir una nueva resistencia.